Van Gogh y Miguel Ángel, la desestructuración del arte. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Les damos la bienvenida a este episodio. Realizaremos un análisis de dos grandes obras de los artistas Vincent Willer Van Gogh y Miguel Ángel. La obra del autorretrato de 1889 y la creación de Adán del Renacimiento. Acompáñennos. El autorretrato de Vincent Van Gogh. El más grande de los hermanos Van Gogh nació en el pueblo Hoogsonder, en Holanda, el 30 de marzo de 1853. De familia religiosa clase media alta, pintor de más de 30 autorretratos entre los años 1886 y 1889, técnica que utilizaba como método de introspección. Según Beckett, los colores se disuelven y los patrones turbulentos en un tiempo indican una sensación de tensión y presión, aquello que simboliza el estado mental del artista bajo la presión mental, física y laboral. La forma en las obras de Van Gogh tiene intrínsecamente la etapa bidimensional de las mismas. Utiliza inicialmente bocetos de dibujos hechos sobre grisallas más simples que le dan forma inicial a sus obras para luego terminar en etapas tridimensionales. Estas últimas son veladuras o velos superpuestas sobre las grisallas que le dan brillo y forma a su reconocido estilo. Estas veladuras finalmente se vuelven más gruesas y en muchas ocasiones se transforman en brochazos localizados que permitían ver los grises previamente empleados en la pintura. Y cuando hablamos de la simbología del color dentro de esta pintura, se habla de colores fríos o colores pasivos, donde sobresalen los celestes, el blanco, el turquesa y el verde claro, asociados, según Juan Eduardo Cirlot, un poeta y crítico del arte, a sensaciones de calma, tristeza e incluso soledad. La sutil mezcla cromática de estos tonos junto al color amarillo y el tono anaranjado, en pinceladas tanto en el fondo del retrato como en la cara del personaje, nos crea una atmósfera integrada y equilibrada, generando un matiz de transición de esas emociones frías con cálidas. Es un cuadro luminoso, debido al apropiado y comedido uso del blanco en toda la composición, que no satura ni lo quiebra. El principal foco de luz proviene de la parte central superior, la frente del protagonista, y la parte del centro de la composición. En cuanto a la composición de esta obra, se conforma por líneas diagonales y curvas. Se puede asimilar que existen dos planos, uno del fondo y otro en donde se encuentra el personaje, donde tanto la pose del personaje como su plano medio corto lo ubican perfectamente en una posición casi fotográfica. La creación de Adán de Miguel Ángel. Miguel Ángel estudió mucho el cuerpo humano. En sus tratados de pintura y escultura, León Battista definió la figura masculina como una suma geométrica y armoniosa de sus partes. Miguel Ángel sintió que el torso era potencia del cuerpo masculino y por lo tanto merecía una atención y una masa significativa en sus obras de arte, símbolo de la perfección de la creación de Dios ante la caída. Una pintura al fresco plasmada sobre una fina lámina de yeso en forma rectangular. La perspectiva utilizada no es menos que perfecta, con una serie de complicados puntos de fuga. Dividió la bóveda creando falsos marcos arquitectónicos separados por 10 arcos fajones que creaban 9 sectores transversales. Utiliza falsas cornisas para crear 3 registros en el espacio, el inferior, los lunetos y el central. En la zona central aparecen los triángulos, las pechinas y los tronos, donde se ubican las escenas bíblicas del Antiguo Testamento. El color en las obras de Miguel Ángel se vuelve manierista, que no es más que la pérdida de la belleza clásica para convertirse en un estilo personal y subjetivo. El clasicismo propone unos colores suaves, opacos, tenues y sutiles. Por el contrario, Miguel Ángel implementó con gran maestría colores estridentes, fuertes y chillones que agudizan la sensación de escándalo y zozobra. Los distintos tonos o matices de esta obra presentan variaciones debido a la adición de negro o blanco sobre ellas, lo que genera sensaciones de luz y sombra sobre los personajes y sobre los elementos visuales que lo acompañan. No hay un tono puro, pues la luminosidad genera que existan diferentes grados de luz, creando una textura un tanto plástica y un volumen en toda la obra. En temas de composición, incorpora relatos cristianos muy marcados de la época, muy bellos y con movimiento. Una de las principales características era la aparición de desnudos que en esta obra se hace muy evidente. Este cuadro es un fragmento del decorado de la Capilla Sixtina del Vaticano, que se encuentra en Roma. Esta pintura es figurativa porque se puede reconocer fácilmente todos los elementos que la componen. El autorretrato de Vincent Van Gogh, la creación de Adán de Miguel Ángel.
Ejemplos como estos nos permiten desestructurar una obra de arte, entendiendo así los elementos formales básicos que la componen, donde tanto la forma, el color, el tono, las cualidades matéricas, la composición y la significación expresiva toman un grado de importancia dentro del análisis de estas. Y por último, los invitamos a descubrir nuevos universos artísticos llenos de colores, formas, trazos e imaginación. A través de ellos estimularemos la creatividad, la comunicación y la sensibilidad. Van Gogh y Miguel Ángel, la desestructuración del arte.